Un saludo, licenciada. Bueno, vamos a culminar con este maravilloso libro de psicodrama, con el último capítulo, ¿no? Que es el capítulo número 7, que lleva por título El enfoque diagnóstico desde el psicodrama, ¿no? Bueno, en uno de los apartados nos dice una epistemología para explorar la psique humana, ¿no? Uno de los aspectos relevantes planteados por el psicodrama se podría definir como una concepción constructivista, ¿no? De la realidad inter e intrapsíquica, ¿no? Como teoría del conocimiento modelo cognoscitivo, el psicodrama se aparta de un pensamiento tradicional, ¿no? Enfatizando que tanto los individuos como los grupos de individuos construyen ideas acerca de cómo funciona el mundo, ¿no? Su diagnóstico, por lo tanto, no es un decreto que establece el terapeuta y que el paciente acata, sino que es como que el conocimiento, la revelación de realidades latentes frente a la conciencia, ¿no? Que no ser digeribles por el paciente pierde la utilidad para la terapia, ¿no? Por lo tanto, el terapeuta aquí vendría a ser simplemente un facilitador, ¿no? El terapeuta tiene el conocimiento tanto teórico como técnico, además de la capacidad técnica, ¿no? El paciente posee las vivencias, posee en últimas instancias, es solo él quien sabe el sentido de su vida, ¿no? Otro tipo de emergentes clave para un diagnóstico son los culturales, ¿no? Es importante para comprender un síntoma conocer y comprender los códigos culturales, ¿no? Y valorados de las personas que posee. Esto vendrían a ser como que la cultura, los mitos, sus ritos, ¿no? Otros aspectos relevantes en la forma de exploración de la realidad psíquica es la noción de que la realidad no es única, sino que se manifiesta en forma de movimiento, ¿no? Expresa matrices dentro de muchas polaridades. Dentro de estas polaridades podemos descartar las siguientes, ¿no? Las estructuras versus lo procesal y lo psicodinámico. El énfasis puesto por el psicodrama se encuentra en lo procesal, ¿no? En el movimiento, en lo que va haciendo, no en lo que se mueve puede ser como que el foco de intervención. No obstante, se desconoce que existen elementos estructurales de la psique que no son propósitos de intervención psicoterapéutica, pero sí de un análisis de contexto, ¿no? El psicodrama no niega las estructuras ni la necesidad de tener claro un diagnóstico nosográfico, ¿no? Pero es importante, dice, dejarlo entre paréntesis. Es permanente o en permanente observación, ¿no? De ahí, por lo tanto, se privilegia un diagnóstico comprensivo, ¿no? Profundo y dinámico, que permita más que todo explorar los caminos para que la persona se conecte con la realidad y con lo espontáneo, ¿no? Hay una diferencia, dice, crucial entre la interpretación psicoanalítica y la interpretación psicodramática, ¿no? Por el diagnóstico, ya que existe una última, ya que esta última, que es del psicodramático, supone que la construcción de la realidad diagnóstica o del terapeuta y el paciente, por lo tanto, dice que yo no decreto conocimientos ni interpretaciones. Como terapeuta primero pregunto si el paciente le resuena mi pregunta, entonces continúo, ¿no? Un buen diagnóstico, dice, desde el psicodrama no solo se centra en las dificultades y en los conflictos, sino también en presentar potenciales, los recursos potenciales latentes que a veces la persona desconoce, ¿no? Sino que ha tomado conciencia y que se pueden poner al servicio de la terapia y crecimiento del paciente, ¿no? Otro subtítulo vendría a ser como que conceptos relevantes para construir un diagnóstico psicodramático, ¿no? Como ya fueron revisados desde del capítulo anteriores que vimos de las técnicas, los conceptos de matriz de identidad, el estatus nascenti y de matriz son cruciales para establecer un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, orientar antes de la psicoterapia, la matriz de identidad establece algunos aspectos estructurales de base que posibilitan conocer el terreno que se está pisando, ¿no? Cuál y cómo fue la red vincular fundante de la persona, ¿no? Desde la forma, el estatus nascendi, perdón, me entrega dice, una visión de los procesos dentro de los cuales se fueron desarrollando el locus y la matriz, ¿no?
por este último, el locus y la matriz, me permiten establecer los puntos de conflicto, ¿no? Los dolores y aspectos sufrientes de la persona, ¿no? En cierto sentido, sus mitos y sus ritos. Otro aspecto relevante, este, que complementa y profundiza en el diagnóstico es el de vínculos y roles, ¿no? La calidad y red vincular del sujeto que permite establecer un mapeo de la postura sociométrica de la vida, ¿no? Los criterios. Por ejemplo, Rojas Bermúdez describe además las áreas mente, cuerpo y ambiente, ¿no? Cualquier confusión en estas áreas puede, dice, reflejar patología diversa, desarrollando estas definiciones y las relaciones con los roles, ¿no? Por ejemplo, si alguien posee, dice, una confusión entre cuerpo y ambiente, va a entender, va como que tender a incorporar en las sensaciones corporales propias de lo de afuera, ¿no? Como si se, como que si se contaminara, sin darse cuenta los límites yoicos, ¿no? Si existe, dice, una confusión mente y ambiente, eh, la persona va a entender, va a pensar que su fantasía se hace en realidad, ¿no? Finalmente la confusión mente-cuerpo tiende a generar, por ejemplo, temores hipocondríacos, ¿no? Bueno, después vamos a ver las técnicas para abordar el diagnóstico. La entrevista clínica, ¿no? Que no es algo que es algo que comúnmente conocemos, ¿no? Siempre es bueno una entrevista más allá de la información preliminar, que el paciente trae como que una especie de mutuo descubrimiento, ¿no? Que muchas veces no está como que exento de sorpresas, ¿no? En una entrevista dice el entrevistador es activo hacia afuera, ¿no? Hacia su entrevistado y hacia adentro de sí mismo, es decir, se hace preguntas como que, ¿por qué me detengo aquí? ¿Qué me hizo preguntarle esto al paciente? ¿Por qué lo pregunté de esta manera? ¿Por qué me dio rabia o cansancio esto? ¿Cómo es que me salté esta pregunta a la otra? Bueno, y la entrevista psicodramática es una entrevista informal, ¿no? No directiva, ya que es una de las formas más como que apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores, ¿no? Haciendo referencia quizás a acciones pasadas, las acciones pasadas, presentes o las acciones futuras, ¿no? De sí o de tercero. A partir de una relación vincular o social que sostiene las diferencias existentes en el universo cognitivo, ¿no? Y simbólico del entrevistador y del entrevistado. Bueno, en este sentido, la no directiva de la entrevista clínica psicodramática posee las mismas características de la entrevista etnográfica, ¿no? O antropológica, que describe tres procesamientos fundamentales, ¿no? El primero, que es la acción libre. Lo que es la acción libre, dice que los pacientes introducen sus propiedades, ¿no? En forma de temas de conversación y práctica. También está la acción flotante, la atención flotante, perdón. Se mantiene, dice, un modo de escuchar que consiste en no privilegiar de antemano ningún punto del discurso, ¿no? Ya que este no viene con, como que con preconcesiones, ¿no? Que con preconcepciones establecidas en relación a las respuestas esperadas, sino que este procedimiento como que permite introducir temas y conceptos desde una perspectiva del entrevistado, ¿no? Más que desde la lógica del entrevistador. Por último, tenemos las categorías diferidas, que son concretas en la formulación de preguntas abiertas que se van como que encadenando sobre el discurso del paciente, ¿no? Hasta configurar un sustrato básico, el marco interpretativo del actor. Luego tenemos la entrevista biopatográfica, ¿no? La entrevista biopatográfica es descrita por Rojas Bermúdez en su libro que titula ¿Qué es el psicodrama?, ¿no? Consiste en realizar como que un paralelo que puede ser como que representado gráficamente en dos columnas, ¿no? Entre hitos biográficos importantes del paciente y enfermedades relevantes. Dice que pienso que puede ser un método particularmente interesante y ordenador en pacientes con tendencia a somatizar, ¿no? Los conflictos psicológicos,
como una forma de descubrir la matiz y moralidad vincular que puede existir detrás de esas somatizaciones, ¿no? También está este modelo que es el biodrama, ¿no? Que es un método también muy útil para el diagnóstico. Consiste en llevar la línea de la vida en un espacio escénico, ¿no? Este es como que un recorrido por el paciente corporalmente por sus movimientos, como que desde un momento gestacional, ¿no? Atravesando las distintas etapas de su vida, pudiendo abarcar desde la edad actual del paciente, ¿no? O como que una proyección futura, inclusive hasta el momento de su muerte, ¿no? Bueno, luego tenemos el átomo social. El átomo social, que es un concepto que se insertó dentro de una teoría sociométrica, ¿no? Vale, por lo tanto, a una sociometría individual e implica el conjunto de vínculos significativos que posee un sujeto, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, se puede como que desplegar con una teoría de entrevista, ¿no? Psicodramática que posibilita apreciar el mapeo vincular de una persona, ¿no? Como se encuentra desde el punto de vista de las relaciones objetales, tanto externas como internas, eh, también detectando además los conjuntos de la persona, más que todo los núcleos de conflicto más relevantes, ¿no? Bueno, el átomo social se realiza posteriormente a una primera entrevista, en la cual se haya tenido como que un conocimiento general de la persona y establecido un vínculo más de confianza, ¿no? Una autora que es María Carmen Bello, que realiza una variante del átomo social antes de efectuarlo con el espacio físico y los cojines, ¿no? Que se mayormente dice. Se pide que es un papel, se dice que y pide que es un papel y se desarrolla gráficamente el átomo social actual, ¿no? Y deseado. La ventaja, dice, de esta forma que le permite guardar ese dibujo y hacerle como que más adelante nuevamente se pueda comparar ese dibujo anterior con el actual en conjunto al paciente y revisar como que las evoluciones o el progreso que haya tenido durante la terapia, ¿no? Luego tenemos el mapa fantasmático. Esto consiste en una hoja de papel en donde se encuentran dibujado el perfil humano, ¿no? Se realiza primero un caldeamiento corporal, dicen, a partir del cual la persona se conecta con sus sensaciones senestésicas y kinestésicas, ¿no? Corporales, emocionales, historias, fortalezas, cargas y heridas del cuerpo, ¿no? Para luego pintarlas espontáneamente sobre ese perfil, ¿no? La idea es que se realice esta pintura lo más laxa y lo más primariamente posible, ¿no? Que la que exprese y luego la vaya revisando y significando esto lo que ha plasmado. Que es lo que es como que siente en relación a lo que lo pintó, ¿no? Tiene que haber una relación. El terapeuta va interrogando y haciendo algunos señalamientos, emerge de una forma lo que los autores denominan la fantasmática corporal, ¿no? Las heridas, historias inconscientes y bloqueados del cuerpo, ¿no? Luego tenemos un diagnóstico grupal. Esto es primera vez que escucho un diagnóstico grupal, ¿no? Que Moreno puso énfasis en el psicodrama como teoría de grupo y desde ahí como que ha desarrollado el método por excelencia de diagnóstico grupal, ¿no? Que es la sociometría. Esta consiste en una técnica que evalúa cualitativa y cuantitativamente los vínculos en un grupo desde un punto de vista de su capacidad télica y de la espontaneidad, ¿no? Que son los criterios fundamentales de la salud mental para Moreno. Lo que evalúa más que todo específicamente la sociometría son las valencias positivas, ¿no? Las negativas o las neutras de los vínculos, además de la mutualidad e incongruencia de los mismos, ¿no? A partir de ello se puede, dice, establecer un vínculo, se puede establecer como que una configuración vincular sociométrica en un grupo, ¿no? Bueno, y la evaluación sociométrica permite orientar cambio en el grupo en función de la tarea, ¿no? Y es algo que se emplea no solo en la psicoterapia, sino también en un diagnóstico de grupos, tanto institucionales, laborales, educacionales y comunitarios, ¿no? Bueno, el diagnóstico de pareja, luego de una entrevista que se establece en el vínculo y se sondea el motivo de consulta,
manifiesto por la pareja, obviamente, se utiliza frecuentemente como que la escultura, ¿no? Que donde se pretende como que se pretende indagar las escenas internas, las complementariedades, vincular los roles, los contrarroles y las proyecciones futuras de la pareja, ¿no? Dicen tres contenidos fundamentales que deben ser apreciados durante el diagnóstico de pareja, ¿no? Que es el proyecto habitual, el área afectiva sexual y el área de compañeros compartiendo tareas y funciones, ¿no? Bueno, y por último tenemos el diagnóstico familiar, ¿no? Al igual que el diagnóstico de pareja, el de familia involucra un tiempo de exploración relevante, ¿no? En que lo que se destaca no son los síntomas o disfunciones individuales de sus miembros, sino como que esas matrices vinculares, los roles, las funciones, las tareas, que reflejan cómo se estructura y se organiza la familia, ¿no? Cómo se mantiene esa homeostasis familiar, ese equilibrio y qué función cumplen los diversos síntomas a través de los miembros, ¿no? En las distintas fases del desarrollo de la historia de la familia, ¿no? Se indaga también en los mitos y los mandatos transgeneracionales, ¿no? Se pueden estar presentando, que se pueden estar presentando en la familia, ¿no? Y cómo ellos cumplen un rol relevante en la etiopatogénesis, ¿no? Familiar, ¿no? Bueno, el método con que usualmente se desarrolla el diagnóstico puede ser, al igual que en el caso de la pareja, que es la escultura, ¿no? También se puede, dicen, desarrollar un biodrama de la familia, en donde como que se develan aspectos tanto manifiestos o ocultos de la historia, ¿no? De la familia. Bueno, y con eso concluimos este capítulo 7 y así concluimos este hermoso libro de psicodrama, ¿no? Más que todo, cómo es los pensamientos y cómo